por inicio la sesión de el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre una revisión de guías de la enfermedad mineral ósea a cargo de nuestro servidor, el doctor Abraham Alemán, residente de segundo año de la especialidad de geriatría. Vamos a hablar sobre la revisión de las guías. Estas van a ser principalmente enfocadas en la revisión de la guía de la CADIO del 2024, las cuales no tuvieron muchas modificaciones en el último año y se basaron principalmente en la revisión y actualización del 2017. Vamos a, para el día de hoy, ver estos 5 puntos importantes que va a ser una introducción acerca de la enfermedad mineral ósea en la enfermedad renal crónica. Hablaremos de su fisiopatología, conceptos que hablan clave del diagnóstico de enfermedad mineral ósea y sus conceptos claves, el diagnóstico y el abordaje de tratamiento dependiendo de el estadio. Primero que nada, ¿qué va a ser la enfermedad mineral ósea? A lo mejor un concepto que no estamos tan habituados en el día a día. Es un conjunto de 3 puntos que son las enfermedades bioquímicas, ya sea de calcio, fósforo, vitamina D y la hormona paratiroidea, en su conjunto, que está asociado a cambios óseos o a malformaciones o calcificaciones extraesqueléticas asociadas a estas anormalidades bioquímicas. Usualmente es el resultado de la hiperfosfatemia, la clorura reducida de la vitamina D, que condiciona la pérdida progresiva de la densidad ósea y condiciona un hiperparatiroidismo secundario que va, ahorita vamos a hablar en los diagramas de fisiopatología, que condiciona que hay un círculo vicioso en esta hiperfosfatemia y la actividad de la producción de la vitamina D. Aquí cabe aclarar que es diferente esta enfermedad mineral ósea a los pacientes que puedan tener osteoporosis en pacientes con enfermedad renal crónica. Sin embargo, puede haber vamos a hablar al final en el tratamiento sobre estos pacientes que pueden llegar a mencionarse. Recordando, recordando un poco de la fisiología no patológica del fósforo y del calcio, tenemos 3 pilares principales, recordando la hormona paratiroidea, el factor de crecimiento fibroelástico 23 y la vitamina D en forma activa, que nos van a ayudar a la regulación del calcio. Por un lado, tenemos la hormona paratiroidea en su estado normal, que nos va a aumentar los niveles séricos de calcio, evitando o inhibiendo más bien la calciuria, la eliminación a la excreción, o más bien evitando promoviendo la absorción del calcio a nivel renal, aumentando la absorción intestinal de calcio y aumentando la absorción de calcio por el hueso. Tenemos por otro lado el factor de crecimiento fibroelástico 23, que nos va a aumentar o nos va a estimular la fosfaturia en caso de tener estos niveles elevados de fosfato. Y por último, la vitamina D, que va a estar estimulada tanto por la PTH positivamente e inhibitoriamente por el factor de crecimiento fibroelástico 23 para la absorción intestinal de calcio principalmente y también en la absorción intestinal de fosfato. Ahora, eso a grandes rasgos, recordando un poco nada más la fisiología y dándonos un refresh de estos electrolitos. Ahora, hablando de la fisiopatología en un paciente con enfermedad renal crónico, vamos a entender que después al tener a un paciente con una enfermedad renal crónica con tasas de filtrado menores de 60 cc por minuto, vamos a empezar a tener una desregulación en los niveles de fosfato y calcio. Habitualmente es asociado a el decremento de la secreción de vitamina D y el aumento de la estimulación o de la expresión del factor de crecimiento fibroelástico asociado a que hay una mayor carga renal de fósforo que se va filtrando en el túbulo, que se va filtrando a través de la tasa de filtrado glomerular. Esto nos va a condicionar propiamente la reacción del aumento de la hormona paratiroidea para evitar, para tratar de controlar todos estos niveles de calcio, estos niveles de fósforo que se van a ir aumentando. En cambio, sí,
Permítame tantito. Disculpa. Bueno, continuando, ahorita progresando con la enfermedad renal crónica, la carga tubular distal del fósforo va a ser tan elevada en un punto que incluso el cloto, que es un receptor que nos une el factor de crecimiento fibroelástico para la reabsorción para evitar la reabsorción de sodio y el actuar del factor de crecimiento fibroelástico, se va a empezar a presentar menos. Eso va a condicionar más aún la pérdida perdón, la concentración mayor de fosfato y la pérdida de calcio a niveles séricos por su pérdida en el túbulo, en el sistema de la nefrona. Posteriormente, esto nos va a llegar a tener concentraciones de calcio y fósforo elevadas que nos van a empezar a tener calcificaciones y van a proporcionar o van a aumentar el porcentaje de enfermedad cardiovascular en los pacientes con enfermedad renal crónica. Estos cambios, sin embargo, a pesar de que la fisiopatología puede empezar a partir de los 60 de tasa de filtrado glomerular en estos pacientes, se tiene que hay una brecha, dependiendo de la literatura. Esto viene en la literatura de la guía de la Cádigo 2017, perdón. Sin embargo, en un currículum que hablaba en el 2011, habla de que también incluso los pacientes que tienen una brecha entre 60 a 30 pueden llegar a tener toda esta regulación que viene siendo graficada en la imagen en las etapas B y C. Sin embargo, hay pacientes que pueden llegar a tener una descompensación aguda de los electrolitos de fosfato y calcio, incluso con tasas de filtrado glomerular arriba de 30. Entonces, esto no es propiamente algo que vaya avanzando, no hay un consenso de cuáles, a qué niveles de tasa de filtrado glomerular va a empezar aumentar los niveles de electrolitos. Sin embargo, bueno, se tiene un consenso que a lo mejor entre 60 y 40 todavía hay regulación, o 60 y 30 dependiendo de la literatura, y abajo de 30 ya empieza a haber una total de regulación y ya empiezan a ver los cambios propios de la enfermedad mineral ósea. En conclusión de la fisiopatología, va a haber un decremento de la vitamina D propiamente por pérdida de la masa renal, que va a disminuir la absorción de calcio y eso nos va a condicionar más aún este círculo vicioso de hipocalcemia y va a aumentar el incremento de la hormona paratiroidea, ocasionándonos un hiperparatiroidismo secundario. Sin embargo, a pesar de la secreción de la hormona paratiroidea para la regulación del fósforo, no va a haber una buena acción de la hormona paratiroidea a nivel renal, por lo cual no se va a poder excretar el fósforo como es debido, ni tampoco se va a poder reabsorber el calcio, haciéndolo más, pues como lo mencioné, un círculo vicioso. Esto, recordemos, nos va a condicionar una remodelación ósea y una mineralización anómala que ahorita vamos a ver dependiendo de la biopsia que vamos a obtener en los pacientes con enfermedad mineral ósea asociada a enfermedad renal crónica. Puede estar aumentada, disminuida, puede tener un crecimiento lineal en paciente, una normalidad de crecimiento lineal dependiendo de la presentación en la edad y una disminución de la fuerza ósea que se va a traducir en fracturas patológicas. Y en algunos casos, que es lo que mencionan también para el abordaje diagnóstico de clasificaciones extraóseas o extraarticulares, podemos encontrar clasificaciones en vasculares o clasificaciones en tejidos blandos. Hablando un poquito del fósforo, nuestras concentraciones séricas y que es muy importante que nos mencionan las guías, es que nuestras concentraciones que deben de ser medidas en todos los pacientes de enfermedad renal crónica deben de estar entre 2.5 a 4.5, eso como consenso desde el 2009 hasta las guías del 2004. Esta distribución del fósforo va a estar el 85% en cristales de hidroxiapatita a nivel trabecular y 14% va a estar intracelular. El 1%, que es lo que nosotros medimos, va a estar en 70% en parte de las membranas celulares en fosfolípidos y 30% va a ser inorgánico. Habitualmente en las dietas americanas, esto lo incluye aquí porque es una dieta parecida a la que tenemos aquí en Monterrey,
y en la zona norte del país puede ser de 1 a 1.4 gramos por día de fósforo. Sin embargo, bueno, menor a lo que mencionaba, un pasos filtrados menor a 30, los mecanismos que tienden a regular el fósforo tienden a fallar. Y bueno, el tener el fósforo, lo que mencionan las guías, el tener fósforo fuera de las metas terapéuticas o las metas de brecha de 2.5 a 4.5 se asocia con mayor riesgo de mortalidad y morbilidad en todas las causas y también se asocia con mayor riesgo cardiovascular. En los pacientes con enfermedad renal crónica, nuestras metas de calcio van de 8.5 a 10.5. Recordando un poquito también de la distribución, de lo que estamos midiendo de calcio, el pequeño porcentaje que nosotros valoramos, recordando que el 99% está unido a hueso, o está depositado a hueso. Punto 9 es intracelular, del cual punto 1 se encuentra extracelular, y el que nosotros podemos medir es punto 0.5, que viene siendo el 50% del calcio libre o el calcio total. El 10% va a estar unido de iones y 40% unido de albúmina. Entonces nosotros medimos este pequeño porcentaje y es lo que nosotros vamos midiendo y debemos tener en metas de 8.5 a 10.5. Fuera de esto, también se ha asociado la hipercalcemia o la hipocalcemia con mayor riesgo de mortalidad y también está asociado a, a mayores eventos cardiovasculares. Una dieta normal de calcio viene siendo de 500 a 1 gramo por día y esta recomendación sigue siendo presente en los pacientes con enfermedad renal crónica, lo que vamos a ver, que están en los primeros estadios, dependiendo de si iniciamos un tratamiento para tratar la hiperfosfatemia en la enfermedad renal crónica. También un receptor que me gustaría mencionar es el receptor sensible a calcio, que es un otro receptor importante para el control de calcio, el cual detecta el calcio iónico libre y nos ayuda a regular positiva y negativamente la secreción de paratormona. Este también va a ser un parámetro importante para el uso de fármacos más adelante que vamos a revisar en el caso de secreciones o bueno, de hiperparatiroidismo secundario a la enfermedad renal crónica. Y bueno, también los niveles de hipercalcemia, lo que había mencionado, se reduce con mayor incremento de riesgo de mortalidad por todas las causas en los pacientes con enfermedad renal crónica, independientemente del estadio. Y el caso de la vitamina D, los niveles menores a 10, que viene siendo la definición de deficiencia, también se ha asociado con mayor progresión de terapia dialítica, mayores eventos cardiovasculares y mayor mortalidad, así como también grados de insuficiencia que vienen siendo de 10 a 32, también se han asociado a lo mismo, aumento de requerimiento de terapia dialítica, eventos cardiovasculares y mortalidad en general, por todas las causas. Vamos a definir 4 conceptos de la enfermedad mineral ósea, que era lo que mencionaba al principio, dependiendo del remodelamiento óseo o la mineralización del hueso. Permítame, bueno, tantita agua. Ya, perdón. Era la boca música. Vamos a tener 4 conceptos. La primera es la osteodistrofia renal, o también llamada aquí como osteodistrofia urémica mixta. Esta es caracterizada por el aumento de la mineralización y un remodelamiento óseo alto. Todos estos hallazgos que vamos a definir de estos 4 conceptos son cosas que son la forma de catalogar la enfermedad mineral ósea en la enfermedad renal crónica y solamente se va a poder verificar por medio de biopsia. Entonces vamos a hablar más adelante de eso. La osteomalacia, que es definida como el aumento del remodelamiento óseo y una normalidad en la mineralización. Tenemos otra que es la enfermedad ósea adinámica, que es la definición del incremento de la remodelación ósea con aceleraridad. Esta presentación también tiene mucha relevancia al momento de nosotros decidir iniciar tratamientos como el denosumab, que habitualmente se inician en pacientes que tienen osteoporosis asociado o vinculado con enfermedad, bueno, que antes se usaba con pacientes que estaban con osteoporosis asociada a enfermedad renal crónica.
y que ahora se ha visto que en estos pacientes puede ser o no, puede no ser beneficioso el uso de denosumab. La osteoitis fibrosa quística, que es el desorden ocurrido cuando hay un hiperparatiroidismo secundario, que resulta en una producción fibrosa en el hueso laminar, y eso condiciona a que tenga fracturas patológicas. Toda esta presentación que podemos encontrar va a ser, como mencioné, principalmente definitoria en la biopsia ósea, y va a ser un punto clave para el uso de tratamientos. La mayoría de los pacientes que venían descritos estos son datos que están desde el 2009, son un poco antiguos, sin embargo, no en las actualizaciones de la CADIGO del 2017-2024 no hubo cambios de estas estadísticas, por eso por eso incluyo estas cambios, un poco de bibliografía antigua. En el que ya se había hecho esta clasificación histopatológica y, por ejemplo, definían a los pacientes que llegan a estar sintomáticos como que la mayoría llegan a ser, bueno, que la mayoría de los sintomáticos llegan a tener una enfermedad mixta asociada a la uropatía, perdón, a la osteodistrofia urémica mixta. Y sin embargo, los sintomáticos tendían a tener otro tipo de presentaciones. Sin embargo, ese llega a ser la mayoría de las prevalencias, esta presentación de la osteodistrofia urémica mixta. Los pacientes que llegan a tener enfermedad renal crónica en esta gráfica que podemos ver del lado derecho, vemos cómo en este momento, en el 2009, era muy prevalente que las mujeres llegaran a tener, dependiendo de la menor tasa de filtrado glomerular, mayor porcentaje de osteopenia o osteoporosis comparándolo con los hombres. Sin embargo, a pesar de eso, sí había un cambio significativo en ambas poblaciones, donde teníamos mayor prevalencia de osteoporosis y osteopenia, sin incluir los factores de riesgo habituales para dichas patologías. Y bueno, también se presentaron estos diagramas de pastel asociado a cuáles eran las presentaciones más comunes de los 4 conceptos que podemos tener como enfermedad mineral ósea, dependiendo si estábamos solamente en terapias 3-5, perdón, en estadios 3-5, si ya estábamos en diálisis peritoneal o si los pacientes estaban en hemodiálisis, los cuales se llegaron a tener presentaciones diferentes. No sé, al menos en la revisión de la guía de la CADIGO y los currículum que revisé para el manejo para el metabolismo de calcio y fósforo, no se encontró algo que evidenciara o que nos vinculara con cuál es o por qué es la razón de esta distribución diferente entre los tipos de diálisis para los pacientes pues, sí, que están en terapia de reemplazo renal. Las recomendaciones que da la CADIGO para el monitoreo de fosfato, calcio, la hormona la hormona tiroidea, bueno, nos incita a que en los estadios 1 y 2, habitualmente, que sea un monitoreo habitual, como llega a ser con cualquier otro paraclínico, pero que llegue a ser obligatorio en los estadios 3A o 3B cada 6 a 12 meses como mínimo para el calcio y fosfato, y la hormona paratiroidea dependiendo de sus valores basales. Esto nos va a definir, la guía en varios puntos nos habla de que no hay valores fijos para la hormona paratiroidea, sino que hay que revisar las tendencias, por lo cual al momento del diagnóstico de tener una enfermedad renal crónica, hay que pedir niveles de paratormona para poder verificarnos en tendencia con la futura progresión de la enfermedad. En el caso de las enfermedades, de la enfermedad renal crónica estadio 4, se recomienda un seguimiento más estrecho de 3 a 6 meses en el calcio y fosfato. De la hormona paratiroidea, en ese caso sí que se llama una frecuencia de 6 a 12 meses. Y en el caso de una enfermedad ya avanzada, estadio 5, que ya sea con un seguimiento más estrecho, 1 a 3 meses para calcio y fosfato, y para la hormona paratiroidea 3 a 6 meses. Hay un factor, la fosfatasa alcalina, que es otro parámetro que también mencionaba las guías. Esa, aunque no es un parteaguas en el diagnóstico o el abordaje o el inicio, o en la toma de decisiones para el inicio de tratamientos, también se recomienda que cada 12 meses tengamos una medición de fosfatasa alcalina,
Y sí, tenemos niveles de paratormona que se han estado elevando, tenemos niveles muy elevados en caso de encontrarlos. Revisar la fosfatasa alcalina. La guía también hace hincapié en que no hay tanta diferencia entre la fosfatasa alcalina que sea específica de hueso. Sin embargo, si se llega a tener en laboratorios, pues es la preferible. Se puede aumentar la frecuencia cuando tenemos anormalidades, ya sea sospecha de enfermedad mineral ósea, ya sean fracturas patológicas, calcificaciones extraóseas. Se pueden aumentar la frecuencia de los paraclínicos. Se recomienda también a partir del estadio 3 a 5 también empezar a monitorear los niveles de vitamina D. También igual así como los niveles de paratormona, se tiende a manejar en decisiones más por tendencia que por niveles específicos. Sin embargo, como mencioné anteriormente, los niveles menores de 10 pues, sí van a estar asociados a mayor riesgo cardiovascular. En caso de contar con deficiencia de la vitamina D, se realizan las correcciones de vitamina D con las estrategias para la población general. No hay otra recomendación que sea específica para la población con enfermedad crónica para la suplementación de vitamina D. Y lo que menciona la guía sobre el uso de otros marcadores séricos, en el caso de los estadios 3 a 5, por ejemplo, tenemos el nivel de la fosfatasa alcalina de hueso, se puede usar, como lo mencioné anteriormente, como un índice que nos hable acerca del hiperparatiroidismo secundario y sus efectos óseos que puedan indicarnos que haya ya enfermedad mineral ósea, un remodelado, que haya un aumento en el remodelado, que haya un aumento en la mineralización o una alteración en esto y que eso nos indique a tomar la toma de biopsia. Sin embargo, la fosfatasa alcalina no, específica de hueso no debería ser el parámetro principal para la toma de decisión de la toma de biopsia. En pacientes también de esta enfermedad renal crónica de estadios 3 a 5, no se recomienda el uso de marcadores como síntesis de colágeno procolágeno tipo 1C o de residuo o cualquiera de sus otros derivados. Estos marcadores fueron, en una guía que revisé del 2011, fueron como muy importantes y en ese momento se estaban revisando si podían ser también diagnósticos o que nos pudieran orientar a algún tipo de la presentación que tenía la enfermedad mineral ósea, ya sea la osteodistrofia urémica mixta o cualquiera de sus otras presentaciones, y nos encontraron que fueran beneficiosos. Entonces, si bien se pueden tomar, la guía no recomienda que nosotros los tomemos de manera rutinaria ni que nos ayuden a tomar decisiones terapéuticas. El hallazgo de alguna de estas dos marcadores previos, ya sea la fosfatasa alcalina o el procolágeno, ya sea a la alza o a la baja, no debería retrasar el inicio de tratamiento en la sospecha de enfermedad mineral ósea. Y bueno, por imagen, este cuadro me gustó mucho porque resume mucho las opciones diagnósticas que tenemos descritas en la guía del organismo. Tenemos la radiografía simple como parte de nuestra abordaje para la detección de calcificaciones vasculares o riesgo de fracturas o sospecha de fracturas vertebrales o cualquier otra fractura patológica, ya sea de hueso largo, húmero, fémur, tibia o peroné. Es el estudio basal recomendable, como mencioné la guía, es un estudio sencillo que se puede replicar y se puede estar tomando de manera rutinaria en los exámenes o consultas de seguimiento. La densitometría ósea no está recomendada de manera rutinaria, a menos que tengamos pacientes con factores de riesgo para osteoporosis o que ya tengamos la alta sospecha de un paciente que tiene osteoporosis u osteopenia, pero no con enfermedad mineral ósea asociada. Esto entiéndase por los pacientes que están todavía en los estadios 1 y 2. Cuando nosotros estamos ya en los estadios 3 a 5, la guía nos recomienda todavía el uso de la toma de biopsia para diferenciar entre una osteoporosis por cualquiera de las otras causas versus una enfermedad mineral ósea. Los pacientes que van a tener biopsia o que se sugiere tener la biopsia ósea son los pacientes que son sintomáticos y que tienen parámetros incongruentes, que tienen la hipercalcemia, que tienen una hipercalcemia que no está aclarada, que no se pudo responder al tratamiento, que tienen fracturas patológicas, fracturas por estrés, o que estamos considerando el índice de bifosfonatos por alguna otra causa de osteoporosis y que son pacientes con enfermedad renal crónica. Otra de las guías por imagen o de los
Otros, otros estudios más que podemos usar son el ecocardiograma o la ecografía carotida para buscar calcificaciones, tanto valvulares como de la capa media, que es donde tienden a hacerse las calcificaciones. Otros métodos menos utilizados o menos recomendados son el ANKETAC o el TAC helicoidal, las calcificaciones también. Y bueno, también, como lo mencioné, podemos, en caso de no tener los pacientes, en caso de no tener acceso a la toma de biopsia ósea, la guía sí recomienda mínimo la toma de una densitometría ósea para los pacientes que tenemos factores de riesgo o que tienen sospecha o evidencia de enfermedad mineral ósea asociada a la enfermedad renal crónica en los pacientes en las estadios 3 y 5. Y acerca de las metas de tratamiento, eh, la guía nos menciona que la principal línea de tratamiento va a ser la dieta, bueno, el primer paso es mantener niveles bajos de fósforo sérico a través de la dieta. No menciona mucho la guía cuáles puedan ser las recomendaciones, solamente menciona evitar la ingesta de medicamentos altos en fósforo. Entre ellos, algo que se menciona en la guía es el uso de medicamentos, bueno, alimentos que pueden llegar a tener aditivos de fósforo. Usualmente los productos que tienen carnes, pues son como carnes procesadas, quesos procesados, bebidas carbonatadas, llegan a tener contenido de fósforo alto y esto se recomienda evitar en la medida su ingesta lo más posible. Evitar la ingesta de otros alimentos con alto contenido en fósforo, como vienen siendo las nueces, la yema de huevo, los quesos duros, que tengan que ser dos o tres porciones al mes. Y bueno, los alimentos con mayor contenido con menor contenido de fósforo, que son los que más se recomiendan y los que pueden ser de uso diario, son el azúcar, el aceite de oliva, los alimentos libres de proteínas, frutas vegetales, el huevo blanco, lo como principales alimentos, así como los cereales, el pan blanco, la pasta, el arroz, que también son alimentos que tienen contenido de fósforo que no llega a ser tan fácilmente absortivo a nivel intestinal, por lo cual estos pueden ser los alimentos principales de nuestros pacientes. Fuera de eso, solamente la Caigo menciona estas recomendaciones. Vi esta tabla que hablaba de esta proporción de alimentos con fósforo y la dejo para que la podamos analizar y dar recomendaciones nutricionales a nuestros pacientes. Sin embargo, pues lo más recomendable sería también el apoyo con nutrición. Luego la guía nos habla sobre el tratamiento farmacológico que podemos llegar a empezar en los pacientes que llegan a tener hiperfosfatemia a refractaria, por así decirlo, por decirlo de algún modo, a la disminución de fósforo en la dieta, lo cual puede llegar va a estar ocurriendo eventualmente conforme vaya evolucionando la enfermedad crónica. Y tenemos dos variantes, bueno, dos grupos principales que son los más relevantes en esta tabla. Todas estas son opciones de tratamiento, sin embargo, los que más se mencionan y los de uso más común son los derivados o los que van a estar con calcio, que viene siendo el acetato de calcio y el carbonato de calcio. Este último es de los más comunes, y porque vamos a hablar de este, los cuales, pues bueno, tienen la particularidad de que van a unirse al fósforo a nivel intestinal y van a evitar su absorción y van a tener este aporte de calcio que vamos a tener, que vamos a necesitar en la enfermedad renal crónica. La presentación más común y la más usada es el carbonato de calcio, como lo mencioné, y una de las recomendaciones más fuertes que daba la CADIGO es el evitar el uso de hidróxido de aluminio, que previamente se usaba mucho como un binding de fosfato, porque se asocia mucho a que los niveles altos de aluminio séricos llegan a tener peor pronóstico en la enfermedad mineral ósea. En caso de tener presentaciones con pacientes con hipercalcemia, que no podemos usar estos medicamentos, estos binding fosfato de calcio, podemos tener estas dos opciones más comunes y que también están presentes aquí en México, que es el Sevelamer, tanto en su presentación tableta como en su presentación en polvo, que son las presentaciones más habituales. Usualmente 500 miligramos absorberán 150 miligramos de fósforo en la dieta.
y esto nos puede ayudar para la dosis ponderal. Usualmente llega a ser de 500 a 1500 de miligramos de gluconato de calcio, carbonato de calcio, perdón. Este carbonato de calcio se sugiere evadir en los pacientes que tienen hipercalcemia y cuando tienen un bajo precio a nivel mercado. La otra opción principalmente que encontré, que es el sevelamer o el sevelamero, que en su dosis habitual también llega a tener una absorción de fósforo muy similar al carbonato de calcio, tiene a tener una dosis habitual de 6 tabletas por día. Sin embargo, los pacientes que llegan a utilizar esto, al contrario de los de carbonato de calcio, tienen a tener el riesgo de hipocalcemia. Aproximadamente, bueno, aquí viene mencionado, una tableta absorbe aproximadamente 29 miligramos, que viene siendo un aproximado también, viene siendo casi la misma proporción de fosfato que absorben, y solamente el precio es un poco, pues mucho más elevado, entre los 1980, aproximadamente en el mercado también, en pesos mexicanos. En el caso de la progresión de la enfermedad, como podemos ver en la fisiopatología que antes mencioné, va a tener un círculo vicioso con aumentos de la hormona paratiroidea anormalmente. Va a haber se recomienda para estos pacientes que llegan a tener hiperparatiroidismo secundario el calcitrol y análogos de la vitamina D. Sin embargo, estos no se recomiendan que sean tan, se recomienda individualizar, perdón, su uso y abordaje, ya que los niveles de PTH, según las guías, pueden llegar de 2 a 9 veces sobre el límite superior. Entonces, como lo mencioné anteriormente, nosotros nos vamos a basar principalmente en las tendencias. Un aumento anormalmente, así lo mencioné ya, anormalmente elevado del PTH con el basal que tuvimos al inicio de la enfermedad, nos puede hablar de progresión de la enfermedad mineral ósea, por lo cual aquí está indicado el inicio del calcitriol análogos de la vitamina D. Sin embargo, al encontrar niveles basales tal vez de 7 a 8 veces sobre el límite superior de PTH, pero que no están fuera de los valores basales, o que estos siempre fueron los valores basales en nuestro paciente, no, la guía recomienda no iniciar siempre el calcitriol o los análogos de la vitamina D. Igualmente, esto es individualizando a los pacientes. Entonces, el uso de calcimiméticos como el Sinalacet, que viene siendo su presentación en tabletas, este implementa, como lo mencioné anteriormente en el apartado de calcio, aumenta la sensibilidad del receptor sensible a calcio en la glándula paratiroidea para tratar de hacer esta desregulación negativa de la secreción de hormona paratiroidea y evitar más este recambio óseo y esta remodelación ósea que llega a haber por el hiperparatidismo secundario. La dosis habitual es de 30 miligramos por día y se puede incrementar cada 2 a 3 semanas, llegando a una dosis máxima de 180 miligramos por día. El precio aproximadamente del Sinajalcet, perdón, es de aproximadamente 3.300 pesos mexicanos en esta presentación de 30 tabletas. Entonces, también tengo esta presentación. El uso de calcitriol, que es usualmente que son los que voy a mencionar aquí principalmente. La guía recomienda la dosis de 0.25 microgramos en cápsula, lo cual incrementa la absorción intestinal de calcio y fosfato y también suprime la PTH. Estimula la secreción estimula el factor de crecimiento fibroblástico 23 y la dosis va a irse ajustando cada 4 a 8 semanas, empezando con una dosis de 0.25 microgramos cada 3 días. Y bueno, nuestras metas de suspender o para suspender el calcitriol va a ser en caso de fosfatos mayores de 5.5, casos mayores de 10.5. El precio del mercado es de 241 pesos mexicanos en uso del calcitriol. Insisto, todos estos medicamentos se van a usar cuando tenemos una hipertensión, el hiperparatiroidismo secundario que llega a estar anormal en nuestro paciente, individualizándolo. Ahora, los pacientes que llegan a tener enfermedad renal crónica y aparte un diagnóstico sospecha de osteoporosis, lo que nos guía nos indica, nos sugiere la guía de Cádigo es que empecemos en las etapas 1 y 2, que digamos cuando tengamos una sospecha o un diagnóstico de osteoporosis por la densitometría mineral, por la densitometría, vaya, se recomienda el uso de tratamiento como cualquier paciente de la población general, incluso para pacientes de etapas 3A o 3B, también que tienen niveles de paratormona normales, iniciar el tratamiento en la población general
Y en los pacientes que tienen ya enfermedad avanzada 3A a 5D, solamente se iniciarán o se sugiere iniciar en pacientes que no se pudo obtener o no tienen la posibilidad de tener biopsias óseas para la estadificación de la enfermedad. Entonces, como resumen, es pacientes que tengan osteoporosis en los primeros estadios. Se recomienda, como cualquier otra población general, el inicio de manejo de osteoporosis. En los pacientes que tienen la etapa 3A y 3B, solamente si los niveles de paratormona están normales. Y en los pacientes con enfermedades avanzadas, 3A para arriba, solamente si no pudimos tener acceso a la toma de biopsias, está indicado el uso el inicio de terapias de osteoporosis. Ahora, para el uso, la guía recomienda, fuera de los otros tratamientos que puede haber para osteoporosis en los pacientes con enfermedad renal crónica, se recomienda principalmente el uso de denosumab. Estos no se deben retrasar. Al momento de la sospecha diagnóstica, la guía diagnóstica que podemos iniciarlo de manera empírica cuando tenemos esta alteración en la densitometría con el diagnóstico de osteoporosis. Y bueno, los pacientes con estadio avanzado, como mencioné, pues se puede iniciar a pesar de no tener la biopsia ósea, porque recordemos que no todos estos pacientes, como lo mencioné anteriormente, en la fisiopatología, estos pacientes no se van a beneficiar en el concepto de tener una enfermedad adinámica, en su presentación adinámica, donde los osteoclastos no llegan a ser el principal problema. Aquí no, el denosumab no nos va a poder ayudar mucho. Entonces, ahí más bien sería la toma de biopsia para poder estadificar y clasificarlo para nuestro paciente y ver si va a ser beneficioso del denosumab. Sin embargo, bueno, si no llegamos a tener esta opción, se puede iniciar. Aquí lo que se me olvidó aclarar, estos son las presentaciones que se encuentran en México. Actualmente tienen un precio de 10,000 aproximadamente la aplicación y llega a ser la aplicación, las principales, llega a ser los primeros meses mensual y luego se puede empezar a espaciar cada 3 meses dependiendo de la respuesta. En los pacientes que están en terapia de reemplazo renal, la guía nos menciona que las metas y las medidas de tratamiento tienden a ser las mismas que los pacientes que no están en terapia de reemplazo renal. Solamente mencionan dos recomendaciones, que son mantener el calcio en el líquido dializante a una concentración de 2,5 a 3 miliequivalentes. Y se sugiere, sin embargo, no mencionan a qué dosis o a qué porcentajes hay que bajar el fósforo en el líquido dializante, pero sí sugieren considerar bajar la concentración de fosfato en el líquido dializante. Fuera de eso, las recomendaciones siguen siendo las mismas como las mencionamos previamente, el uso de la dieta y en caso de tener valores alterados de fosfato o calcio, usar las medidas previamente mencionadas. Y bueno, posteriormente a un trasplante renal, en caso de tener pacientes que llegan a tener el trasplante renal, se recomienda la cuantificación de calcio y fosfato sérico semanal hasta lograr los niveles estables. Posterior a eso, dependiendo del estadiaje en el que se haya diagnosticado la enfermedad renal crónica o el último estadiaje en el que estuvo, se siguen las recomendaciones de monitoreo de calcio, fosfato y PTH, dependiendo del estadiaje. Posterior a un trasplante renal. Y bueno, eso sería un poquito de todo lo que venía recomendado en la guía de la Clarigo. Traté de ser un poco breve y las cosas que pudiéramos mencionar más de medicina interna. Parte de lo que mencionaba en la guía para posterior a la biopsia era la referencia a terapias de tercer nivel con nefrólogos para el uso del tratamiento específico dependiendo de la clasificación después de una biopsia. Eso no venía tan especificado en la guía, y sin embargo, estas son todas las recomendaciones. Esta es mi bibliografía. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Muy bien, Abraham. Yo tengo una duda. No es tanto de la guía, sino de la práctica. Veo que le dan mucho énfasis o mucha importancia a la biopsia. ¿Qué tan frecuente ven que se realice realmente la biopsia en estos pacientes? La verdad es que no tiende a ser una práctica frecuente. Habitualmente, cuando los pacientes
presentan ya signos de enfermedad mineral ósea, usualmente se inicia el tratamiento empírico como se menciona en las diapositivas y en la guía, y no tiende a ser el mayor porcentaje de casos en los pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo en la población mexicana, no llega a tomarse la biopsia. Sin embargo, bueno, la guía siempre, bueno, siempre fue como muy puntual en que en caso de tenerla y tener la mejor opción, pues sí sería para poder clasificar mejor la enfermedad mineral ósea y dar tratamiento específico y guiado. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta para Abraham o algún comentario. De lo contrario, les recuerdo que a las 8 es el examen de módulo, es por Canvas, para que todos se conecten puntuales, por favor, porque es automático, se abre y se cierra en media hora.